Vamos a continuar con análisis del currículo de John Posner, tercera edición. El objeto del mismo es considerar el tema propósito y contenido del currículo, conceptos básicos en el cual se parte del análisis conceptual de algunos términos que, aunque ya conocidos por todos ustedes, necesitamos precisar. Así, por ejemplo, el estudio nos permitirá analizar las metas, los propósitos, los objetivos y el contenido de un currículo, todo esto visto desde un contexto particular. Para la elaboración o formulación de un currículo particular, debemos elegir un enfoque de acuerdo al contexto y dentro de este contexto considerar todas las situaciones posibles para las que nosotros tenemos que preparar a los estudiantes. En este sentido, Posner plantea una diferenciación en cuanto a las metas que debemos perseguir, si estas son de adiestramiento o educativas, refiriéndose a que podemos desarrollar currículos para un contexto educativo o de adiestramiento, diferenciándolo de acuerdo a lo que busque cada uno. En un contexto de adiestramiento se busca la similitud entre aprendizaje y uso, por ejemplo, las habilidades y competencias que el individuo debe obtener, fortalecer o ampliar para desempeñar tal o cual función. En un contexto educativo se busca la utilidad y aplicación que el individuo obtendrá con esos conocimientos, esto en un contexto más general. La diferenciación la establece el contexto. La escuela debe proporcionar espacios educativos y de adiestramiento dependiendo de las metas de cada asignatura en particular. El resultado es que podemos desarrollar currículos para contextos educativos y también de adiestramiento que las escuelas pueden ofrecer y que ningún contexto es inherentemente más valioso que otro. Cada uno de ellos es independiente, pero también se pueden relacionar mutuamente. Vamos entonces con el primer punto, propósitos del currículo. Nuestra temática de estudio se compone de dos partes, propósitos y contenidos del currículo. En este caso, vamos a iniciar con el primero. Antes hemos hablado de los conceptos del currículo, de los tipos, de sus fundamentos y perspectivas. Ahora vamos a diferenciar algunos aspectos fundamentales, algunos conceptos básicos, como por ejemplo educación y adiestramiento, metas, objetivos y propósitos educativos, fines educativos, objetivos de aprendizaje. Así, educación y adiestramiento tienen relación con la diferente manera de tratar los aspectos de los contextos. Educación se refiere a contextos en los cuales nos podemos predecir de manera específica o con certeza las situaciones en las que las personas utilizarán lo que aprenden. Por ejemplo, si suponemos que la asignatura de estudios sociales o de matemáticas o de historia deben preparar a los estudiantes para sus responsabilidades cívicas, pero no sabemos con precisión cómo usarán esos conocimientos. Debemos desarrollar un currículo amplio que integre todos los aspectos a considerar para el mejor desarrollo social de ese individuo en base a los conocimientos adquiridos de cada una de las asignaturas. El adiestramiento se refiere a contextos en los cuales podemos predecir con cierta certeza las situaciones específicas en las que las personas utilizarán lo que aprenden. Por ejemplo, si queremos preparar estudiantes para ser mecánicos automotrices, sabemos con precisión las tareas que necesitan realizar, de donde podemos preparar un currículo para preparar estudiantes que desempeñen actividades relativas a esa actividad. Metas, objetivos y propósitos educativos. Es común escuchar a la gente hablar de objetivos y propósitos educativos sin aclarar los términos. Es difícil saber en tales casos si se refieren a metas educativas amplias o a objetivos más específicos. En particular, necesitamos diferenciar los diferentes tipos de objetivos o propósitos que tienen un significado educativo. En este sentido, Posner distingue los propósitos sociales, los alcanzables por medio de instituciones educativas y otras de instituciones sociales. Las metas educativas. En el quehacer de las instituciones educativas, por ejemplo, las metas educativas establecidas por la Secretaría de Educación son alcanzables a través de la educación formal, no formal y otras modalidades. Las metas educativas están dentro de las metas sociales de un país o un estado, y como la escuela es una de las instituciones más importantes de la sociedad, se espera que contribuya al logro de estas metas. Se puede suponer que cada currículo de una escuela o sistema educativo intenta contribuir para el logro de estas metas.
Propósitos educativos. Se dan estos en el marco de la institución, sea esta formal o informal. Son una guía y son alcanzables a través de los objetivos de aprendizaje dispuestos en los currículos de las distintas disciplinas o asignaturas. A continuación tenemos los fines educativos. Posner habla como resultados de expectativas de vida basados en ciertos esquemas de valores elegidos de la manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, el fin de desarrollar el respeto por las personas con diferentes antecedentes culturales se basa en el valor de la diversidad cultural. Alcanzar un fin educativo es un asunto a largo plazo y solo ocurre después de finalizar la enseñanza, y puede ser el resultado no solo de la enseñanza, sino también de diversas influencias, pues la educación es compleja y no solamente ocurre en el aula, sino, como ustedes saben, ocurre fuera del aula, ocurre en el hogar, ocurre en el contexto de la sociedad, de la cultura, etc. Se suele mencionar 4 categorías relacionadas con fines educativos, si bien el énfasis particular depende del esquema de valores de quien los describe. El desarrollo personal, que incluye la instrucción de uno mismo, la socialización, que incluye la formación ciudadana y las relaciones interpersonales, la productividad económica, que incluye los aspectos vocacionales del consumo, y finalmente el aprendizaje adicional, que incluye el dominio de habilidades básicas y otros requerimientos para un aprendizaje continuo. Los fines sociales pueden pueden variar de un país a otro, ¿no? Porque cada país es diferente, cada cultura es diferente. Entonces van cambiando de acuerdo a las reglas sociales, dependiendo de su cultura, de sus tiempos, de los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos, pues cada país tiene sus propios contextos socioculturales e históricos y por lo tanto cada país es diferente. Sin embargo, es evidente que existe un continuo entre las categorías de metas y fines educativos. Es bueno advertir que intervienen además de la escuela otras variables. Objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son las consecuencias educativas esperadas en los cursos o unidades que se estudia en particular. Pueden variar desde los objetivos generales del curso hasta los objetivos particulares de cada lección. Vamos a clasificar entonces los objetivos de aprendizaje. Dado que las categorías de los objetivos de aprendizaje reflejan el modo en que se conceptualizan nociones como el conocimiento y el aprendizaje, la variedad de los objetivos de aprendizaje es tan amplia como la variedad de concepciones del conocimiento. Algunos filósofos y psicólogos educativos han descrito sobre clasificaciones y categorías de los objetivos de aprendizaje. Así, por ejemplo, Benjamin Bloom, en su taxonomía de los objetivos educativos, él habla de los objetivos de aprendizaje utilizando términos como dominios cognitivos, afectivos y psicomotores. Gagne propuso un esquema que consta de 5 categorías: habilidades motoras, información verbal, estrategias cognitivas, habilidades intelectuales y actitudes. Y Gilbert Ryle, él habla de que 2 tipos de principales de conocimientos: saber qué, que incluye el conocimiento de los hechos, y saber cómo, refiriéndose a los conocimientos de ejecución o habilidades. Esta última ha sido muy criticado, pues podría considerarse una frase total de la educación sin considerar sobre el hecho de saber qué y qué habilidades debe saber. En este sentido se puede hablar entonces de una posibilidad de fracaso escolar si no se sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuál es el objetivo fundamental. Vamos ahora al contenido del currículo. El contenido es en cierto sentido una dimensión y un objetivo de aprendizaje. Posner ha identificado 2 modos o enfoques que son útiles para el análisis curricular. Primero, es el promovido por los psicólogos conductistas, según los cuales el contenido es solo una dimensión de los objetivos del aprendizaje. Pero como ustedes ya conocen, el conductivismo realmente ha fracasado en este proceso, ya ha quedado en una época obsoleta. Hoy en día estamos hablando de otros modelos, por lo tanto el conductismo ya no puede ser considerado un horizonte epistemológico actualizado que nos puede servir de guía. El segundo es entonces en el que los psicólogos cognitivos
en su estudio de la enseñanza y la formación docente, realmente se enfocan en el aspecto más pedagógico. El contenido, podemos desde el punto de vista conductista, habla de la tabla de especificaciones. Thales, Boom, Hastings y Manus mostraron mediante esta herramienta cómo examinar las dimensiones de conducta y contenido de los objetivos de aprendizaje en un solo instrumento útil para el análisis y la evaluación del currículo. Lo primero es determinar los tipos de objetivos de acuerdo con el esquema de clasificación que aparezca apropiado. Lo más frecuente es una variación de la taxonomía de Bloom. Luego el análisis consulta a un especialista en contenidos para un esquema de contenidos del currículo. Estas dos dimensiones, es decir, las dimensiones conductivista y el contenido, se combinan en una matriz conocida como la tabla de especificaciones. Eso bajo el modelo conductivista. El contenido, pero visto desde un punto de vista pedagógico, en este sentido tiene que ver con el que enseñar y la mejor forma de enseñarlo a los estudiantes es realmente lo importante. El interés del currículo desde el punto de vista pedagógico se centra en dos aspectos: la concepción de la materia y las formas de representación. La concepción de la materia elegida para el currículo genera un énfasis y un enfoque para la materia que distingue a un currículo de otro. El segundo aspecto se refiere al contenido, a la enseñanza de la materia, y tiene que ver con la representación de las ideas importantes de la materia. Es preciso determinar las formas dominantes de la representación del contenido en el currículo. Esto ayuda a identificar las posibles ideas erróneas y los puntos ciegos. El contenido desde un punto de vista multicultural. En oposición a la perspectiva tradicional de que los currículos deben responder a satisfacer las necesidades de conocimientos y desarrollo de habilidades de una población en particular, el enfoque del contenido multicultural del currículo supone que el propósito de la educación es satisfacer la diversidad de la población estudiantil. Todos nosotros conocemos que en una aula, en una escuela, en una institución educativa, coexisten estudiantes de diferente nivel social, de diferente nivel cultural, de diferente nivel étnico. Y eso es muy importante, sobre todo en el Ecuador, donde la clave de todo es que es un país multicultural, multiétnico, ¿no? En este sentido, entonces, tenemos que valorar estas diferencias. En este sentido, varios autores han propuesto sus puntos de vista. Hay quienes entienden que el contenido multicultural del currículo puede atentar contra la herencia cultural de un país. Otros, en cambio, afirman las ventajas de aplicar este tipo de contenido en un currículo en el entendido de que esto debe reflejar la diversidad étnica del país, porque prepara para que un estudiante sea exitoso y para que considere las desigualdades económicas y sociales que los lleve a enfrentar la realidad desde una perspectiva multicultural, multiétnica, y pueda desarrollar su capacidad de adaptación. Ustedes saben que estamos viviendo una época en que las circunstancias cambian constantemente y entonces debemos desarrollar gran capacidad de adaptación. En fin, existen distintos criterios a la hora de definir el contenido de un currículo a la luz de estas teorías. En tercer lugar, tenemos los estándares, que no son más que una lista de contenidos de lo que deben saber los estudiantes. Los estudiantes intentan hallar un equilibrio entre el contenido y el proceso, es decir, que los estándares esperan que los estudiantes sean capaces de usar el conocimiento de una disciplina para fines más allá del salón de clases. Pero los estándares pueden ser a nivel nacional o a nivel internacional. Algunas instituciones educativas tratan de mantener estándares de calidad a nivel nacional y otras instituciones, sobre todo de tipo particular, tratan de alcanzar estándares a nivel internacional para alcanzar un nivel de prestigio que luego también será cobrado, ¿no? Las instituciones educativas más caras, que ofrecen mayor calidad, están lidiándose con estándares a nivel internacional. La tecnología y el contenido. Existen estándares de tecnología educativa que definen un marco conceptual de que los estudiantes deben llegar a entender y ser capaces de hacer con la tecnología. Sobre este particular sabemos que los cambios tecnológicos no se producen al mismo ritmo que los cambios a niveles educativos. Habría que ver hasta qué punto un currículo puede mantener los estándares a niveles tecnológicos.
Ustedes saben que instituciones educativas estatales, sobre todo en las áreas rurales, no pueden ir a la par de instituciones educativas de las ciudades en el campo de la tecnología. Y tampoco países en vías de desarrollo pueden competir con países altamente desarrollados en este campo, pues las limitaciones tecnológicas pueden ser un impedimento para alcanzar ciertos estándares de calidad internacional. Propósitos y contenidos. Hablamos de 5 perspectivas dentro de esto. Ya en este punto cabe preguntarse cuál debe ser el propósito y el contenido de la educación. Esta debe ser una decisión personal después de haber analizado con tranquilidad todos los aspectos relacionados con el tema que estamos tratando. Hay 5 perspectivas: la tradicional, la experimental, la estructura de las disciplinas, la conductista y la constructivista. La tradicional, para quienes defienden que el propósito de la educación debe transmitir la herencia cultural, es decir, todas las tradiciones, todas las costumbres que deben mantenerse y deben ser transmitidas de padre a hijo, de hijo a nieto, ¿no? De tal manera de preservar las tradiciones. Esto lo han hecho sobre todo en aldeas, en tribus. Y luego tenemos el experimental, para quienes entienden que el desarrollo es el propósito principal de la educación, ¿no? Sobre todo en el aspecto tecnocrático, donde la educación debe satisfacer los requerimientos de la industria, ¿no? Luego tenemos la estructura de las disciplinas. De acuerdo con esta perspectiva, el propósito fundamental es el desarrollo del intelecto, ¿no? Es decir, se centra más en el aspecto cognitivo, ¿no? En el desarrollo intelectual, en el aspecto académico fundamentalmente. Luego tenemos el conductista. De acuerdo con esta perspectiva, el contenido del currículo comprende un grupo de habilidades descritas mediante afirmaciones que especifican conductas observables y medibles, denominados objetivos conductistas o de desempeño, ¿no? Realmente esto parte de Pavlov, como ustedes conocen, se basa sobre todo en el aspecto de estímulo-respuesta, que se va desarrollando de manera cada vez más compleja, pero de tal manera permanece en el límite de la respuesta frente a un estímulo determinado, de tal manera que el docente, que la institución educativa, realmente conduce el conocimiento, ¿no? Los estudiantes se dejan llevar por el docente, por la institución educativa, siguiendo las reglas que establece. En cambio, el constructivista considera como propósito central de la educación el desarrollo de la mente, igual que de la estructura de las disciplinas. En conclusión, el estudio de este tema nos puede ayudar a definir los lineamientos en los cuales desarrollaremos un currículo desde el ámbito de un centro educativo particular. Primero, recordemos que el currículo es un documento que puede tener alcance nacional, institucional o departamental. Luego, es importante definir el tipo de currículo para nuestra institución. Puede ser un currículo abierto, cerrado, etcétera, que ya lo veremos posteriormente los tipos de currículo, pero cada institución educativa de alguna manera asume, consciente o inconscientemente, el tipo de currículo. Entonces analicemos qué aspectos del currículo son para capacitar o adiestrar y cuáles aspectos son para contextos educativos. ¿Es nuestra oferta educativa o de adiestramiento? Esto debemos definirlo. Identificar los propósitos y clasificarlos por niveles, esto es definir en qué nivel el currículo expresa nuestros propósitos. Si es nivel medio, básico, educación técnica, profesional, educación continua, etc. Es importante entonces conocer la realidad de la institución educativa, la realidad del país, para entender cómo, de alguna manera, el currículo nos ofrece, en base a los contextos sociales y culturales, nos ofrece un camino, una brújula para mejorar la calidad educativa en todos los niveles. Muchas gracias.